amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros, donde estamos desarrollando el coloquio virtual El neototalitarismo, la era de la postdemocracia. Hoy tenemos un invitado de lujo, Carlos Mira, periodista argentino, que va a hablarnos sobre el triunfo de Gramsci. Sí, así como ustedes lo escuchan, el triunfo de Gramsci. ¿Por qué? Porque realmente creemos que las viejas teorías están más vigentes que nunca. La intención de este coloquio es llevarles a ustedes información, conocimiento, para que ustedes tomen sus propias decisiones. Escuchen, lean, manejen información y luego piensen. El mundo que vivimos es muy complejo y necesitamos estar informados. Informados sin una ruta o una agenda oculta. Y Sin Filtros está haciendo ese trabajo. Justamente queremos llevarle conocimiento variado para que ustedes tomen sus propias decisiones, recuerden, y se mantengan libres. Bueno, y a esta hora le damos las gracias a todos aquellos que se están incorporando a nuestro superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. También les pedimos que nos ayuden a salvar esta ventana. Compartan el enlace con sus amigos y contactos, así como también no se olviden regalarnos un like. Vamos a darle también nuestro agradecimiento a Finky Nesta, Tamaris López, Migdalia Chirinos y Loli Espinosa por moderar nuestro superchat. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Carlos Mira, que nos atiende desde Argentina. Bienvenido, Carlos. Es un placer para nosotros tenerte nuevamente en Sin Filtros. Meibor, qué placer saludarte una vez más. ¿Cómo estás? Gracias por tenerme. Bueno, muy contenta de que estés participando y de que puedas compartir tu conocimiento con nuestra audiencia en este primer coloquio, que justamente trata de buscar una respuesta, de entregar información para que todos aquellos que nos están viendo en estos momentos tomen sus decisiones, comprendan, entiendan la naturaleza del sistema que se está apoderando en muchos países, Carlos. Sí. Bueno, un poquito el título de tu módulo de hoy pone de manera simple lo que para mí es un tema muy complejo, eh, muy complicado, muy serio, muy grave, porque el mundo libre, el que supuestamente a todo el mundo le gusta disfrutar, está no de ahora, sino de hace ya muchísimo tiempo en serio peligro por el empleo de una táctica, de una estrategia, o de ambas a la vez, que hay que decirlo, ha sido muy exitoso en su implementación, en su desarrollo, en su expansión en el mundo, y tiene que ver un poquito el título que vos le dabas a la ponencia, lo adelanta, este triunfo de Gramsci. Gramsci fue un teórico marxista italiano de los años 20. Él es puesto en prisión y desde allí escribe lo que se llamó una serie de fascículos. Él escribe por tandas, luego eso se recopiló en una sola obra, el Nuevo Ordine. eh, pero lo importante es que él traza una diferencia en lo que había sido hasta ahora, o hasta, mejor dicho, ese momento, la estrategia fundamental y digámoslo, que seguiría siendo por varias décadas más, porque en los viejos métodos se insistió durante varias décadas, más allá de las apreciaciones de Gramsci, pero él fue el primero que advirtió que la toma del poder por la izquierda marxista, comunista, trotskista, por la vía de la violencia, era un método equivocado, que esa era una cuestión, él decía, de bestias, y que era a los efectos tácticos manifiestamente inoperante, y que no era inteligente pretender
conquistar el poder por la vía violenta, para imponer desde allí una, una dictadura de clase. Entonces él, inteligentemente, dice, nosotros tenemos que cambiar nuestra estrategia de conquista, de avance, de implementación de nuestro sistema de yugo y dominación, cambiando el, entre comillas, armamento que utilizamos. En lugar de utilizar fusiles, guerras de guerrillas, violencias de diferente estilo, nosotros tenemos que copar las usinas culturales de Occidente, copar la academia, copar la prensa, copar las ciencias, el teatro, las artes, la cultura, el periodismo, la educación, y empezar con un proceso de goteo chino incesante, sin parar, porque el destino final de nuestra estrategia es el cambio del sentido común medio del hombre promedio de la sociedad actual. Él creía que el sentido común era no algo que, como en su mayoría creemos nosotros, deriva de la naturaleza, del orden natural y corriente de las cosas y de una lógica que está inscripta en la secuencia normal del universo. Él no creía eso, sino que él creía que el sentido común eran implantaciones que se podían establecer culturalmente por la vía del incesante repiqueteo y machaqueo sobre un determinado conjunto de ideas. Y así comenzó, esa fue la gota inicial. Por supuesto, tuvo muchísimos seguidores, muchísimos que le prestaron atención a este cambio táctico de manera de alcanzar el poder, y a partir de allí, efectivamente, la izquierda, el comunismo internacional, el trotskismo, si bien durante las décadas siguientes al apogeo italiano de Gramsci, porque él esto lo propuso localmente, el mundo no estaba tan interconectado en aquel momento como ahora, siguió el marxismo comunista, digamos, con su intención de copar el poder mediante la violencia, y así fue naturalmente de modo muy preponderante en la década de los 50, 60, 70, a partir de la Revolución Cubana. Bueno, el notorio foco de guerra de guerrillas que este conjunto de delirantes impuso sobre Latinoamérica, sobre Sudamérica particularmente, Centroamérica también, digámoslo, con una enjundia guerrillera, salvaje, llevando a la muerte a centenas de miles de personas que encontraron en ese disparate, digamos, una manera trágica de morir. Pero a partir justamente de ese fenómeno que terminó fallando en muchos de los países en que se intentó, a partir justamente de la inteligencia y de la estrategia cubana, se le empezó a prestar atención a aquello que Gramsci había dicho y manifestado hace ya mucho tiempo. Por otro lado, el mundo empezó a no ver con buenos ojos que grupos armados, que delirantes con fusiles, tomaran el poder por vía violenta. El mundo empezó a ver con aprensión esos fenómenos. Se organizaron innumerables instituciones de derechos humanos, de resguardo
de los derechos civiles, muchas de ellas copadas también por la izquierda, pero por lo menos desde el nombre se empezó a prestarle atención a la táctica violenta de toma del poder empezó a estar muy mal vista, muy mal vista. Entonces recupera aquella estrategia distinta que planteaba Gramsci, todo su esplendor, y comienza allí, para volver a usar la misma expresión, un goteo chino de ir con estas ideas a las usinas culturales de los países, repito, la educación, el periodismo, la prensa, las artes, la ciencia, el teatro, el cine, para buscar cambiar lo que Gramsci llamaba el sentido común medio del hombre común. Y este proceso ha sido, la verdad, Meibord, muy exitoso. Esas instituciones de la academia, de las ciencias, de las artes, de la cultura, de la prensa, de la educación, han sido efectivamente copadas por avanzadas izquierdistas, marxistas, comunistas, trotskistas, que han adoptado un mensaje y han implementado un cambio de el campo de batalla real, en donde las cuestiones se dirimían realmente a balazos y el poder se proponía ser tomado a balazos, por una concepción que sigue siendo bélica de la existencia de la vida, pero que se pretende trasladar e incrustar en los sistemas de vida llamados occidentales, es decir, de elecciones periódicas, de elección de las autoridades nacionales por la vía del voto. Entonces se empieza a tomar a las elecciones como al hecho electoral, como un hecho bélico en sí mismo. Es una batalla, una guerra, la elección pasa a ser una batalla, una guerra que hay que ganar. Y para lograr ese objetivo, por supuesto, hay un abanico de posibilidades que incluye hasta el fraude, por supuesto. Todo es bienvenido en materia de herramental para conseguir el objetivo de ganar las elecciones, que reemplaza ahora lo que antes era ganar la guerra, ganar la batalla por la vía de imponerme militarmente, ya sea por guerra de guerrillas o por métodos revolucionarios. Ahora mi objetivo es ganar elecciones. La elección me entrega un salvoconducto que tiñe de una pátina democrática mi acceso al poder, y una vez allí, sí, instalado en los resortes del poder, en los privilegios del poder, instalo, mediante el repiqueteo del mismo mensaje, mediante el copamiento de los medios de producción, mediante la confiscación, mediante la estatización, la nacionalización, una dictadura de clase, una dictadura de mandamás, una dictadura de nomenclatura, en donde el sistema clásico de protección de las libertades individuales, esto es la división de poderes occidental, es dejada de lado para concentrar el poder en una sola mano. Por allí se vende o se especula, lamentablemente, con la ignorancia de muchos incautos que no terminan de entender la joya que significa el sistema de protección de libertades individuales de la clásica democracia occidental, que tratan con desdén por ignorancia. Entonces esta gente especula sobre esa ignorancia, le vende la idea de que el poder debe derivar del voto popular, porque no hay nada que pueda pasar por encima del voto popular, no hay institución, no hay constitución, no hay derechos naturales, no hay derechos civiles, no hay derechos humanos, no hay libertades públicas que se puedan imponer al voto popular.
el voto popular es sagrado. Entonces hacen un sinónimo entre la democracia y el voto popular. Por eso les es crucial ganar las elecciones como si fuera una guerra, como si fuera una batalla. Cumplido ese paso y reunida en una sola mano, en un conjunto de manos de burócratas, de jerarcas del régimen, todo el poder, tanto el poder de ejecutar, de decidir leyes, como de juzgarlas, bueno, la democracia obviamente se acabó, las libertades públicas se acaban, los derechos civiles se terminan, y aquel, diría yo, desideratum de Gramsci, la idea de conseguir el poder no por la vía violenta, sino por la vía de una aparente elección popular que ellos se han encargado de transmitir como un sinónimo de la democracia, se ha logrado, se ha verificado. Y efectivamente hoy, desde Venezuela hasta experimentos como los nuevos que tenemos en Hungría, en plena Unión Europea, parece mentira, Hungría, un miembro de la Unión Europea, escudado en la pandemia para hacerse de todo el poder, pero no hay caso, digamos, esos países que estuvieron largo tiempo detrás de la cortina de hierro, más allá de las modernizaciones que implicaron la inclusión en la Unión Europea, en, en el primer momento que tienen para mostrar la hilacha, la muestran. Mostrar la hilacha, bueno, es un dicho muy argentino, ¿no es cierto? Pero bueno, dicen que deriva de aquello de que cuando se forma el embrión humano, la jerga médica lo llama hilacha, porque es un conjunto de filamentos como un hilo casi deshecho. Bueno, allí en esa hilacha está el ADN permanente completo del ser humano. De modo tal que ahí, en chiquitito, en esa hilacha, el ser humano ya está formado. Y eso es inmodificable, no se cambia. De allí el dicho, cuando uno se muestra como es, sinceramente, abiertamente, se dice, mostró la hilacha, ¿no es cierto? Entonces, estos países que vivieron durante tanto tiempo bajo la bota soviética, a pesar de su modernización y de su inclusión, de su ingreso a la Unión Europea, en cuanto tienen la más mínima excusa, como ahora es la pandemia, muestran la hilacha y vuelven, como el presidente húngaro, a concentrar todo el poder en una sola mano, prácticamente de vuelta con la excusa del coronavirus, sin derechos para la gente. En este esquema, digamos, y ellos, incluso cuando uno les controvierte esta idea, se asombran como si realmente fue, como si aquel sentido común nuevo de Gramsci se hubiera impuesto y fuera totalmente natural que si hubiera una eventual disputa entre el derecho que cree tener un ciudadano y la posición del Estado, bueno, el ciudadano no tiene ningún lugar donde defender ese eventual derecho. Y ellos toman esto como natural. Este es el fenómeno que el mundo no entiende. Es decir, ellos toman como natural que el eventual derecho que crea tener un ciudadano no pueda ser defendido ante ninguna instancia, que no haya un poder judicial independiente, que no haya un juez imparcial que lo ampare, que lo respalde, que le diga, sí señor, el que tiene razón es usted, no el Estado, no el gobierno. No entienden esa división. Para ellos el Estado, la bota militar, militar me refiero no en el sentido de militar de hecho, sino militar en la concepción, es el que tiene toda la razón. Y un particular, un individuo, un ciudadano, no puede oponerse a esa fuerza que toma todo el poder. Esto es, digamos, en síntesis, el gran triunfo, ¿no?, de Gramsci. Discúlpame si di un pantallazo muy general y muy de una, pero por supuesto estoy abierto a tus preguntas, Maybor. Carlos, no, realmente esa síntesis permite entender justamente el proceso que se da. Cuando hablamos de Gramsci
y hablamos de una especie de revolución cultural que abarca y se inyecta a través de la educación y va directamente hacia el cambio y la transformación de lo que es el ente cultural que representa el Occidente. Aquí en los Estados Unidos, Carlos, ha pasado un proceso de transformación. Los valores norteamericanos están siendo transformados con este brochazo de Gramsci a través de las escuelas. Van desde la primaria, secundaria, hasta Claro. las universidades. Y creo que durante todo el proceso que ya tiene varias décadas, se está logrando el objetivo en lo que era el deseo, la joya de la corona para estos movimientos, que es justamente los Estados Unidos. Claro, fíjate si este es el panorama que nos cuentas de el faro de Occidente, digamos así. ¿Qué queda para el resto, no? Es decir, y efectivamente el adoctrinamiento en los chicos es fundamental, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando se habla con los jóvenes y los adolescentes, si se hace un planteamiento que vaya en contra de los preceptos que se le están implantando en la mente de las escuelas, inmediatamente hay rebeldía, odian a los Estados Unidos, detestan el sistema y dicen nosotros tenemos que cambiarlo. Adolescentes, no importa de dónde vengan, cuál es el origen, hay adolescentes venezolanos que vinieron porque los padres tuvieron que huir, cubanos, rusos que huyeron de Rusia, pero no importa, va para todos. Allí coincido entonces que Gramsci triunfó, porque el Sí, proceso claro. se dio en todas las etapas. El problema está, y ahora te lo pregunto porque es un problema para aquellos que estamos en defensa de los valores de la democracia occidental, es cómo llegar a desestructurar lo que ya está plantado en esos cerebros de millones de personas. ¿Qué se puede hacer para revertir el daño, si es que se puede hacer algo? Bueno, la respuesta más rápida sería fabricar un Gramsci inverso, ¿no es cierto? Es decir, eh, por todos los medios, que valientemente eh, eh, presentas tú es uno. Hoy, con la tecnología, con el alcance, con la dimensión de aldea global que tiene el mundo, lo podemos utilizar en favor de la libertad. Obviamente es uno de los métodos, pero no hay duda que la insistencia en los valores de la libertad, la explicación, aunque parezca redundante, aunque parezca aburrida, la explicación hasta que no queden palabras de eh, cómo fue pensado el sistema para defender las libertades públicas, para defender los derechos civiles, cuáles son los peligros de que esas libertades públicas y esos derechos civiles dejen de existir. Yo a veces, digamos, poniéndome en el lugar de los jerarcas, ¿no? Eh, imaginariamente les digo, todo este sistema fue inventado en defensa de la ciudadanía. ¿En defensa de quién? En defensa de ustedes. En defensa de ustedes. ¿De quién nos quiere defender el sistema? De usted nos quiere defender. Usted es el peligro. Usted es lo que el constitucionalismo social, básicamente de los siglos XVIII y XIX, identificaron como el gran leviatán, como el gran peligro para las libertades públicas. Entonces, han creado un sistema institucional que se llama de frenos y contrapesos para que
el objetivo fundamental de la organización institucional de un país sea conseguir un poder limitado, es decir, todo lo contrario de lo que buscan ellos. El poder es limitado. ¿Y limitado a favor de quién? A favor de la gente. Es decir, nosotros los que pensamos de esta manera, deberíamos tener a la gente a nuestro favor, porque nosotros hablamos en favor de sus libertades, en favor de sus derechos, en favor de sus posibilidades. Y los que quieren conculcar esos derechos, que en última instancia implica no poder decidir sobre tu vida, no poder realizar tu plan de vida, sino realizar el plan de vida que el Estado establece, pasás de ser un ser humano y un ciudadano con derechos a ser una especie de engranaje, una especie de zombie, una especie de robot al servicio esclavo de una estructura. Entonces, nosotros no deberíamos cejar en la transmisión de este mensaje, porque en principio, y de acuerdo al sentido común natural, digamos, de la existencia, no el que quería implantar Gramsci, nosotros deberíamos tener a la gente a nuestro favor. Es decir, la gente debería entender que este sistema institucional de poder limitado fue inventado a favor suyo, fue inventado para que usted pueda decidir sobre su vida, fue inventado para que nadie le diga cómo debe manejarse, fue inventado para que haya un esquema de interrelación de los seres humanos en base a la tolerancia, en base al imperio del derecho. Si hay disputas entre los ciudadanos, habrá un juez imparcial que resuelva esa disputa, todo de modo civilizado, en paz. El valor de la paz, digamos, el vivir en paz, debe ser un valor rescatado como un valor de las democracias occidentales. Los otros sistemas generan permanentemente conflicto. Si no existe, lo inventan, porque su manera de manejarse es en donde hay enfrentamiento, en donde hay resentimiento, en donde hay odio de todo tipo, racial, de clase, en fin, el nombre que le quieras poner. En base a ese enfrentamiento y a esa división viven, porque de esa división, el viejo dicho, ¿no? Divide y reinarás. Entonces, ellos estimulan la división, estimulan la vida conflictiva y no la vida pacífica. El sistema occidental se basa en el intercambio voluntario de las relaciones, en donde el comercio es la vía cotidiana del progreso, no el saqueo, no el robo. La única manera de generar riqueza en el sistema occidental es por la vía del trabajo, por la vía de la creatividad, por la vía de poner un producto, un servicio o un trabajo en el mercado que el consumidor lo demande, lo considere bueno y entonces pague por eso. Esa es una manera pacífica de vivir, no el conflicto, no la división, no el resentimiento. Carlos, el nuevo hombre, este hombre resultado de todo lo que ha sido la cultura gramsciana en el marco de las universidades, de la educación, de los medios, de las redes, se separa de la familia, se separa de los conceptos clásicos y luce perdido. Hay mucha gente que está trabajando el tema, particularmente aquí en la ciudad de Nueva York. Hay organizaciones que se dedican justamente a pescar ese nuevo hombre trashumante que carece de apegos. Carece de apegos y por ende pues es capaz de ser más manipulado, no tiene por qué una razón por la cual luchar y esto lo hace objeto de dominación fácil. Y tenemos por otro lado unos grupos económicos. Hace poco leí un artículo que fue publicado
en el New York Times, cosa que me llamó mucho la atención, pero fue publicado allí, donde decía que los ricos de Estados Unidos estaban tratando de educar a sus hijos diferente a lo que hay. Es decir, Ajá. salvar a esa generación de lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Gente que está pegada todo el día al celular, gente justamente que no tiene ese apego a los conceptos, a los valores, y para ello están pagando para que sus hijos jueguen con niños, estén separados de una pantalla del celular y no vean series de televisión que están hechas justamente para cambiarles el cerebro. Es decir, que ellos están salvando una generación, pero no necesariamente ese objetivo, se plega a la de el resto, que está siendo manipulado y que se ha convertido poco a poco en ese nuevo hombre que no tiene ningún apego a esta cultura que nosotros estamos defendiendo. Esa posición me llamó mucho la atención, más aún cuando haya sido publicada en el New York Times. Sí, bueno, lo que ocurre es que en Estados Unidos, más allá de este copamiento en el caso de la prensa, de los periódicos, de los diarios grandes, de toda esta tendencia, eh, Estados Unidos sigue teniendo resortes de defensa, digamos, todavía sigue teniendo diques de contención. Se ha visto en esta pandemia, en donde prácticamente el país ha sido una federación, bueno, lo que es realmente una federación de 50 países diferentes, en donde distintos estados han aplicado criterios muy diferentes unos a los otros, con mayores libertades, con mayores aperturas, más allá, obviamente, de la consideración a la enfermedad. Así que Estados Unidos sigue teniendo ese dique de reserva eh, por la educación que ha tenido, por la herencia cultural de la que viene. Obviamente, sí, toda esta andanada de este bombardeo intelectual ha tenido impacto incluso en Estados Unidos. Pero no me extraña que el New York Times, un diario, comparto contigo, efectivamente contaminado por este pensamiento masificador, de repente surja con un artículo de esta naturaleza, porque eso revela que el país sigue teniendo, más allá del éxito inicial de esta táctica, reservas intelectuales, morales, culturales, que lo siguen distinguiendo de los demás, ¿no es cierto? Lo siguen distinguiendo incluso ni hablar de Latinoamérica, lo siguen distinguiendo de muchos países de Europa. Yo creo que Estados Unidos y Australia son son las dos reservas que quedan, porque Gran Bretaña, la cuna cultural de ambos, ha sido bastante infectada, pero en esa frontera del porvenir yo sigo viendo a Estados Unidos y Australia como las reservas de la individualidad, del derecho, de la preeminencia de la Constitución, de la preeminencia del sentido común natural. Yo en ese sentido sigo teniendo esperanzas, porque allí, digamos, puede fundarse, a partir de ellos, puede fundarse digamos, la transmisión de este mensaje para que este mensaje no muera, ¿no? Bueno, hay algunas cosas que a mí me cuesta creer y ser optimista como tú. Aquí en los Estados Unidos el Estado de Derecho ha sido fuertemente golpeado, la población se polarizó, está dividida, parecen dos países contrarios, donde cada quien levanta unas banderas y nadie se escucha. Este fenómeno que está viviendo los Estados Unidos, en mi experiencia particular, lo viví en Venezuela,
cuando los dos grandes partidos políticos no se entendían, nadie veía el bien común, no era capaz ni de responder ni de escuchar. Y eso generó el fenómeno que hoy en día colapsa al país. Es decir, el proceso de destrucción vino luego de esa polarización que fue alimentada por Hugo Chávez, fue alimentada por los medios de comunicación que impulsaban la diatriba en lugar del entendimiento y la discusión. Lo estamos viendo, Carlos, acá si se quiere, en pantalla gigante. Y cada día estamos más convencidos de que si no hay un entendimiento y un consenso, y los estadounidenses entienden quién es el verdadero enemigo, vamos a ir al colapso como país, porque no se están entendiendo, no hay una capacidad de consenso, cosa que está hecha también, a mi juicio, de manera deliberada. Es decir, todas estas diatribas que se están presentando son manejadas directamente por los grupos interesados en la división. Como bien repites tú y repito yo por muchos años, cuando un país está dividido, entonces reina uno, reina un grupo y los demás se pierden. Divide y vencerás. Entonces, acá en los Estados Unidos yo veo que es un escenario bastante complejo y hay estados donde pareciera, como tú dices, son países aislados, unos totalmente comunistas, unos pro democracia, otros absolutamente conservadores, es decir, toda una gran variedad, pero en su totalidad no se entienden, no hay consenso. El gobierno federal es una verdadera locura en estos momentos porque no oyen a nadie y el concepto de unidad nacional está muy debilitado. Si nos vamos a Venezuela podemos ver el resultado y otros países, porque la verdad es que tenemos que ver otros países donde este fenómeno se ha presentado y ha logrado objetivos que no son necesariamente del lado bueno, ¿no? Bueno, ¿qué tendría que decirte yo de la Argentina, ¿no? En donde efectivamente ese experimento divisor ya hace mucho tiempo que está en plena etapa de ejecución. Al contrario, se profundiza, se estimula, es decir, en lugar de morigerar el conflicto, se lo amplía para poner a unos contra otros, para convencer a la gente de que lo que les falta a unos es porque lo tienen otros, que la riqueza y la pobreza son experimentos de suma cero, en donde no puede haber, siempre va a haber pobreza si hay ricos, ¿cierto? Es decir, hay pobres porque lo que le falta a los pobres lo tienen los ricos. Este mensaje odioso, resentido, divisor, hace mucho tiempo, lamentablemente, que la Argentina lo viene padeciendo, te diría yo, más de medio siglo, tuvo una morigeración muy, muy importante y saludable, de la cual hasta yo mismo estuve convencido que creía que, bueno, finalmente habíamos superado el Rubicón y habíamos aprendido la lección, que fue en los 90, pero pasado ese lapso de 10, 12 años, en donde parecía que finalmente la Argentina encontraba el camino de la reconciliación, de la paz, también del progreso, de la estabilidad económica, del crecimiento. Bueno, todos sabemos cómo terminó con la llegada del kirchnerismo al gobierno, una facción que justamente basa en la división, en el resentimiento y en el odio de clases, en transmitirle a la gente un mensaje de que justamente tú eres pobre porque el otro es rico. Entonces, y nosotros estamos aquí para, representándote a ti, ir en contra del rico para sacarle lo que tiene y dártelo a ti. Un enorme embuste, una enorme mentira que demagógica, que no hace otra cosa más que
elevar a esta gente a un sitial desde donde aprovechan para luego, por supuesto, no resolver ninguna pobreza, por supuesto, no cambiarle ninguna situación social a ningún pobre, y al contrario, usarlo para su propia conveniencia, para robar el tesoro público y aprovechar el poder para perseguir su impunidad, ¿no es cierto? Un típico, una típica explicación del trípode de poder kirchnerista: enriquecimiento, impunidad y venganza. Carlos, cuando se evalúa, por ejemplo, el proceso de transformación de una sociedad y se ve que hay una etapa donde hay la desmoralización de la gente desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista educativo, que conllevan a una frustración muchas veces bien ganada y que los soviéticos lo tenían en el plan de transformación y conquista de las sociedades democráticas y capitalistas. Los expertos dicen que ese grupo que ya fue desmoralizado, frustrado, etcétera, por más que se le presente la verdad con evidencias, que se le enseñe que están equivocados, que el modelo no funciona, que representa un fracaso, ellos se niegan a creer. Ellos piensan que la experiencia pasada no tiene nada que ver con esa experiencia futura, independientemente que la historia muestre lo contrario. Y bueno, se presenten evidencias reales. Venezuela es un modelo que se está utilizando para justamente evidenciar lo que significa el fracaso. Cuba y todos los demás. Pero se niegan a creer y cuando uno busca la explicación te vas a ese modelo de lo que es el resultado de la desmoralización de la gente, de la sociedad en cada uno de los países. Si tuvieses que presentar algún proyecto o plan para hacer una reversión de ese proceso y implantar de alguna manera algún modelo educativo, cultural, ¿qué plantearías tú? Bueno, no hay duda que, bueno, la respuesta la adelantaste tú, Maybord. No hay otra más que caer en la educación, ¿no es cierto? Es decir, nuestro mejor futuro, decía Walt Disney, está en la mente de nuestros chicos. Entonces, si no logramos entrar en la mente de los chicos, pero no para un proceso de adoctrinamiento inverso como si fuera un Gramsci bueno, no, para enseñar lo que está en el orden natural de las cosas. El universo tiene, el cosmos, el universo, tiene un orden. Rebelarse contra ese orden trae consecuencias nefastas. Entonces, lo que nosotros debemos concentrarnos es en transmitir la bondad del orden natural y corriente de las cosas, volver al colegio, volver a las bases de transmisión de la cultura clásica en las escuelas, en los colegios, y apostar a eso, no nos queda otra. Es decir, a mí me encantaría que hubiera una vacuna, en tiempos de vacuna hablamos en esos términos, una vacuna que pudiera inocularse con los valores de la libertad, con los valores del respeto, con los valores de la paz, con los valores de la tolerancia pacífica, de la convivencia pacífica, pero no hay tal método rápido. Debemos ir por el camino lento, debemos reconquistar el terreno de las aulas, el terreno de la enseñanza, repiquetear constantemente en la idea de que este sistema ha sido armado en defensa de la libertad humana y que es la libertad humana la que cambia la condición social. Si a las personas lo que les preocupa es una cuestión medida meramente por una medida material, concretamente la riqueza que pueda tener, el dinero que pueda tener,
el pasar económico que pueda tener. Bueno, todas esas cosas se logran con libertad, no se logran con esclavitud. Si lo que te preocupa es mejorar tu condición social, eso se logra con libertad y en un ambiente pacífico, en donde te puedas interrelacionar con tus semejantes para que el resultado que ocurra luego de la interrelación sea mayor del que había antes de la interrelación. Es decir, yo entro en contacto comercial, en contacto cultural, en contacto social con Juan. De esa vinculación entre Juan y mi persona surge un producto que es mayor del que había antes de que Juan y yo nos vinculáramos. Por lo tanto, eso desmiente el argumento de la suma cero. En una sociedad libre hay riqueza para todos, porque la riqueza es lo que no está. La riqueza no son los ríos, no es el petróleo, no es la tierra, no son los granos, no es el suelo. La riqueza es lo que no está, es lo que se produce a partir de las interrelaciones humanas pacíficas. Esas interrelaciones producen un resultado mayor del que había antes de que esas interrelaciones se produjeran. Y esas interrelaciones necesitan un orden jurídico que dé seguridad de la ley, un orden jurídico que dé seguridad de que en el caso de disputas va a haber un tercero imparcial que las resuelva justamente imparcialmente, y que el fruto de tu trabajo, el fruto de esa interrelación entre tú y Pedro, entre tú y Juan, entre tú, Juan y Pedro, porque finalmente son múltiples, no va a haber una estructura estatal que te lo confisque, no va a haber una estructura estatal que te lo robe, no va a haber una estructura estatal que te lo saque de tu bolsillo. El fruto de tu trabajo honestamente logrado a partir de la observación de la ley y del respeto a los derechos es tuyo. Y es la propiedad de ese fruto del trabajo. Llama a las personas que, más allá del veneno que puedan haber recibido en todas estas últimas décadas, entiendo yo, quiero tener la esperanza de que siguen manejándose por priorizar su propio interés. Está en el interés propio, como decía Alexis de Tocqueville, está en el interés propio bien entendido de la persona manejarse en libertad y conservar la propiedad del fruto de su trabajo. Si esa organización social se puede expandir en función de un orden jurídico igualitario e imparcial, las personas trabajan en paz y la riqueza aumenta, con lo cual, si lo que te preocupaba era tu condición material, si lo que te preocupaba es el dinero que tenés en el bolsillo, bueno, finalmente eso también va a aumentar, como lo han probado decenas de experimentos de la humanidad en los últimos 400 años. Hace 400 años la riqueza aumentaba a una tasa del 1 por cada centuria. En los últimos 400 años ese factor se multiplicó por 9 y la humanidad terminó con pestes, con enfermedades, llegó a la luna, ni los reyes que vivían en palacios obviamente desigualitarios de la Edad Media, de la Edad Moderna y de parte de la edad, de la llamada Edad Contemporánea, tenían en su mesita de luz un medicamento que los salve de una muerte segura. Hoy el más pobre de los ciudadanos tiene al alcance de la mano un medicamento que le salva la vida. Y eso ha sido logrado por un sistema afluente de libertad y de generación y de creación de riqueza que podrá tener problemas de distribución, pero la gente no se muere de desigualdad, se muere de pobreza.
Así es, se muere de pobreza y las experiencias están a la vista de todo el mundo. Carlos, quiero agradecerte por haber participado con nosotros en este coloquio sobre el neototalitarismo, la era postdemocrática. Al contrario, Maybor, gracias por tenerme y por acordarte siempre. Un beso muy grande y gracias a todos por estar. Un beso muy grande a ti también y quiero agradecerle a todos aquellos que han participado esta noche en nuestro super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todas sus opiniones y comentarios. Y también si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like. Quiero agradecerle a todos nuestros moderadores, a Finky, Anesta, Tamaris López, Migdalia Chirinos y Loli Espinosa por su colaboración en la moderación de los comentarios. Nos vemos mañana en otra emisión por este canal. Feliz noche.